¿Eres siempre consciente de qué es lo que está pensando los demás, de qué podrían estar sintiendo, etcétera? Entras en una sala y tu primer impulso es leer la sala, por así decirlo. Percibes el ambiente, eres capaz de monitorizar a las personas para ver o sospechar o intuir qué es lo que están pensando y sintiendo. ¿Eres una persona que te consideras de fácil trato, que fluyes con la gente y de hecho casi que puede ser que lo veas como parte de tu personalidad? ¿Eres una persona que se adapta, conciliadora, sí, de fácil trato? Pues bien, en este episodio quiero hablarte sobre cómo en realidad lo que puedes estar haciendo es sobreadaptándote a los demás. De hecho, si estás viendo este episodio, algo del título te ha llamado. Y cómo esto en realidad no es que seas empática o de fácil trato, sino que en realidad se trata de una respuesta adaptativa al trauma, ¿de acuerdo? Con la que intentabas controlar para asegurar tu seguridad. Pero antes me presento, soy Laura Ribas, soy terapeuta y coach. Encontrarás toda mi información en lauraribas.com. Ahí en mi web verás cómo puedes hacer un proceso terapéutico individual conmigo. Vas a trabajar conmigo en mi web, lauraribas.com. Tienes la web aquí debajo de este episodio. Y ahí en la web también encontrarás otras formas de trabajar conmigo, como por ejemplo mi grupo terapéutico y membresía Tenerte a ti misma. Tienes la información debajo o vas a tenerteatimisma.com. Y también en mi web encontrarás recursos gratuitos muy valiosos, por ejemplo, el test de codependencia sobrefuncional. Y, bueno, ambos son relevantes para ti si estás escuchando este episodio. Lo digo porque la respuesta adaptativa sobre adaptativa es una respuesta de aplacamiento, ¿vale? De me congelo, me aplaco, me vuelvo dócil complaciente, ¿vale? Y esto es algo muy típico de las personas con codependencia, ¿vale? Entonces, yo lo que trato sobre todo es la codependencia sobrefuncional, que es un tipo de mujer que es gran hacedora, conseguidora, empática, pero que se autoabandona y sobrefunciona, ¿vale? Así que bueno, si tienes curiosidad por saber en qué grado tienes o no tienes este tipo de codependencia, puedes ir a mi web lauraribas.com y ahí hacer el test gratuito, y también puedes acceder a mi curso gratuito Rompe el patrón del autoabandono y el sufrimiento Rompe el patrón del autoabandono y el sobrefuncionamiento, que obviamente todo lleva al sufrimiento, donde te doy ya claves para identificar ese patrón en ti que puedes empezar a hacer para volver a ti y no perderte en los demás, no dar de más, ¿vale? Por último, antes de pasar al contenido de hoy, si te gusta este episodio, suscríbete a mi canal, sigue el podcast desde la plataforma en la que me escuches, porque esto me ayuda a llegar a más personas, obviamente. Déjame una reseña positiva, déjame un comentario, dame 5 estrellitas. Esta es la mejor forma en la que puedes apoyarme de forma gratuita, y eso hace que el algoritmo me cuide y muestre mis episodios a más personas, y así mi trabajo pues llega a más gente. Bien, muchas veces, de hecho, si eres una persona sensible, incluso altamente sensible, altamente empática, normalmente es debido a lo que voy a contar en este episodio, ¿vale? Si eres una persona que sales agotada de los encuentros grupales, si el tema grupo puede ser que te encante, pero puede ser que no tanto. Normalmente es como, bueno, en el fondo estás como en un estado de alerta, ¿sabes? De, ok, hay mucha gente y no te das cuenta de eso, pero estás en alerta porque tienes que leer a muchas personas, ¿no? Estás interpretando a muchas personas. Si alguien es críptico, callado, misterioso, entonces a veces intentas como aún ganarte más a esa persona, ser más simpática, pero o te esfuerzas por acercarte a esa persona, pero en el fondo no es tanto un verdadero interés por esa persona, sino porque interpretas ese silencio, esa falta de expresividad en esa persona, como si lo analizaras en un microscopio, en realidad te crea inseguridad porque no sabes qué está pensando la otra persona, y tú necesitas saber qué está pensando la otra persona, y sobre todo saber qué gustas y esa persona te acepta. Entonces,
como no te da pistas sobre lo que está pensando, sientes que pones más energía hacia esa persona y te sobreesfuerzas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Puedes llegar a una fiesta o hay una reunión de lo que sea, o llegas a una clase o un grupo y tienes la capacidad de realmente de percibir, porque has desarrollado esta habilidad. Realmente o sea, no te lo inventas. Tienes el gran poder de la percepción. ¿Por qué? Porque lo desarrollaste de pequeñita. ¿Por qué? Porque tuviste que hacerlo para conseguir seguridad. Entonces, como tú estás siempre conectada, leyendo con la antena puesta, sintonizando con los demás, te obliga a estar muy fuera de ti, ¿vale? Porque claro, hay mucha energía puesta para afuera. Tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer. Y de nuevo, esto a lo mejor te suena nuevo. Y no estás pensando así de tengo que leer. Simplemente se da. Y cuando empiezas a desarrollar la conciencia de este patrón, es cuando dices, es verdad, lo hago. Y luego vuelvo a casa y estoy agotada. O a lo mejor no es que seas una introvertida realmente, sino que es que te agota porque tienes esta tendencia de estar leyendo a los demás, de estar en alerta en el fondo, no estar realmente relajada, para luego complacer y adaptarte, sí, porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que quieres es, pues eso, ser aceptada, ser integrada, ser amada, ser validada, por así decirlo. Si pertenezco, entonces estoy a salvo. Si no me muestro muy diferente y soy conciliadora, entonces estoy a salvo. Y de nuevo, esto fue así, desarrollaste este mecanismo de bien pequeñita, porque te funcionó, porque fue lo inteligente de hacer. O sea, te sirvió, por eso se quedó en ti. ¿Me explico? Tú eras vista o eras aprobada o eras celebrada porque, bueno, pues porque lo hacías fácil, porque no lo que tú sentías o querías, pues ya ni se te enseñó a tenerlo en cuenta y aprendiste a leer a los demás. A lo mejor tenías una madre con algún tipo de depresión que no estuvo por ti y en casa era todo como, venga, que mamá está así. A lo mejor tenías un padre que era muy volátil o muy temperamental y entonces tenías que estar siempre leyendo el humor de los demás porque no sabías cómo, para aplacar, porque si no te caía una bronca y tú lo que sentías era terror. O sea, lo que quiero dejar claro es que estos patrones, estos mecanismos que una tiene, no nacen del vacío, tienen sentido y normalmente algo pasó, a lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Pero algo pasó que tú registraste en tu cuerpo de es peligroso plantarme y hacer un berrinche y decir que no quiero, porque a lo mejor te dieron una plantufada, ¿me explico? O a lo mejor te cayó tal bronca que tu experiencia en el cuerpo fue de terror, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que desarrollas esta forma de comportarte que tú ahora interpretas como tu personalidad, que es, no, yo de fácil trato y conciliadora y tal, pero si lo analizas de nuevo en microscopio, en realidad es complacencia, es aplacamiento, ¿vale? Y no es tanto el que no sabes decir que no, que es otra forma de aplacamiento, ¿no? Sino que es autoacomodación. O sea, me acomodo automáticamente a lo que quiera todo el mundo, con lo cual no me tengo en cuenta. Y cuando estás en constante acomodación y adaptándote a los demás, no solo estás en hipervigilancia, en alerta, en lectura de los demás, sino que te sientes responsable. De nuevo, esto no sucede de forma consciente, pero hay una parte de ti que se siente responsable de que todo el mundo esté bien. Y tu forma de contribuir a esta aparente armonía es abandonándote, ¿sabes? O sea, da igual lo que quiera, lo que sienta, lo que prefiera. Entonces, desde fuera, la gente percibe esta actitud como amabilidad y empiezas a construir esa máscara, ¿no?, detrás de la cual te escudas, porque en realidad te estás tragando a lo mejor tu rabia, tu frustración, tu lo que sea. Entonces, estás creando esa imagen, proyectando esa imagen de amabilidad, así es como te perciben, pero esta amabilidad no es gratuita, para ti tiene un coste. Y el coste es muy caro porque es emocional. Y normalmente para cuando trabajo con mis clientas, las mujeres con las que trabajo y llegan a este punto, realmente el desgaste, en los casos más extremos, están ya con problemas autoinmunes. Tengo muchas clientas con enfermedades autoinmunes. Para mí, aspiro a que este podcast
ayude a las personas, a las mujeres a revertir ya esta tendencia en ellas y para cuando me llegan, que al menos no me lleguen en enfermedades autoinmunes, ¿vale? Porque es cuando, imagínate lo que viene a decir una enfermedad autoinmune, es el cuerpo se agrede a sí mismo. Entonces es muy simbólico de lo que ocurre con este tipo de mecanismo emocional y psicológico, ¿no? Que es para yo sentir que sigo, o sea, desde la niña estás actuando como para yo sentir que sigo siendo aceptada y sentirme segura, me agredo mutilándome simbólicamente hablando. O sea, quiero algo, no lo digo. Prefiero no sé qué, no lo digo. Me pasa algo, no lo expreso. Necesito no sé qué, no lo digo, ¿sí? Entonces, esto es una forma de autoagresión. Y además, si estás siempre adaptándote a los demás, es como es un ticket directo al sobrefuncionamiento, porque es como tener un ordenador con 50.000 programas abiertos y hipercalentando. Y, hostia, no lo entiendo, me va lento, no me tira. Claro. O es como ir por la autopista con la primera marcha puesta. Bueno, los que tenemos aún coches manuales, aún tenemos marchas. Los que tenéis coches así automáticos, no. Pero es eso, es el... ¿no? Y tú funcionas, pero en el fondo lo que está viendo estás quemando el coche por dentro. Estás quemando el ordenador por dentro. Está hiperventilando porque si lo tocas, quema. Y al final, si no haces caso a estas señales internas emocionales de me estoy quemando, de desconexión, de apatía, de tristeza, de frustración, de rabia, el siguiente nivel de intensidad que te va a mandar la vida es achaques. Achaques de salud y luego ya directamente una enfermedad, ¿vale? Es que tengo muchas clientas con estos tipos de enfermedades autoinmunes y para mí no es casualidad. Entonces, cuando estás siempre leyendo a los demás y adaptándote a los demás, de nuevo, esa no es tu personalidad. Lo haces con una intención. Hay una estrategia, hay una agenda detrás, ¿vale? Hay una intención hay un para qué. Hago todo esto y si eres honesta contigo misma, porque quiero gustar, porque temo la confrontación o el conflicto, porque, bueno, da igual, porque todo el mundo no sé qué, ¿sí? Pero lo que estás haciendo es invirtiendo energía hacia afuera en cosas que no son tu parte del pastel. ¿Me explico? No es tu tema, no es tu responsabilidad. No son tu responsabilidad. Si tú estás en completa foco en los demás, y ya no te digo si además son gente que te importa, ¿vale? O sea, por ejemplo, amigas cercanas, parejas, hijos, te haces responsable de cosas que ya no son lo tuyo. Entonces tú sigues sobrefuncionando, los de tu alrededor empiezan a infrafuncionar, tú en el fondo lo haces porque tienes una agenda oculta, una intención oculta que es que te reconozcan, que te vean, que te quieran, que tal. Cuando no te lo devuelven, te fastidia, te da rabia, te tragas resentimiento, porque entonces no era verdadera generosidad. ¿Me explico? Había una intención detrás, ¿sí? Y encima estás con lo tuyo y con lo de los demás. Yo siempre doy la metáfora del jardín. Aquí está mi jardín con mi límite, mi marco, y allá está el jardín de mi pareja con su marco, y allá el de mi hijo 1 con su marco, hijo 2 con su marco, amiga con su jardín y su marco, su valla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de persona? Pues yo riego mi jardín y luego me pongo a regar el jardín del otro, entonces se lo cuido. Claro, el de al lado dice, wow, pues vale, bueno, como veas, ok. Entonces se apalanca. Entonces estás tú, él lo percibe como pones tanta energía, ¿no? Pues bueno, pues régame el jardín. Pero entonces estás agotándote porque en una misma jornada, en un mismo cuerpo y en un mismo todo, estás cuidando tu jardín y el del otro. Y luego también estás cuidando el jardín del otro y luego el jardín del otro. Y entonces poco a poco tu jardín empieza a estar mustio, abandonado, se está secando, no lo abonas, etcétera, y se va muriendo. Y tú estás con resentimiento porque notas como estás en riego intensivo. O sea, de un mismo pozo estás intentando cuidar todos los jardines y abandonando el tuyo. Porque si los demás están en ellos y tú estás en ellos, nadie está en ti. ¿Quién está en ti? No estás tú en ti. ¿Me explico? A esto es a lo que me refiero cuando digo de que te ocupas de cosas que no son tu responsabilidad, tu parte del pastel. ¿Por qué? Bueno, por lo que estoy explicando, este patrón. Pero lo que haces es evitarles las consecuencias de sus propias acciones o no acciones. Es una forma de control. No sabes soltar. Es una forma de asegurarte esa seguridad.
Y de nuevo, esto se da, empieza a forjarse en la infancia por muchas situaciones o razones. A veces es la simple desatención de tus padres, a lo mejor es la crianza el estilo de esa época, a lo mejor había adicciones en tu casa, a lo mejor había enfermedades mentales, padre o madre deprimido, ambiente súper crítico, ¿vale? Si tú tienes un padre o una madre que siempre es esto no está bien, esto no es suficiente, o sea, tú te vas haciendo pequeño, o sea, es horroroso la consecuencia psicológica para el niño o la niña, ¿no? A lo mejor si te hacen bullying en el cole, también contribuye esto a que tengas este mecanismo de complacencia, adaptación, etcétera, ¿no? El perfeccionismo también te lleva a esto, el autoritarismo obviamente también, y cualquier situación que te lleve a estar en hiperconciencia, ¿no? De ti, de los demás, porque claro, o sea, tú sobreviviste a eso porque estás en permanente lectura de tu entorno. ¿Para qué? Para luego hacer lo que ellos quieran. Entonces esto lo haces para, de nuevo, ser amada, aceptada y demás. Con esto lo que hacías es que no estabas conectada con tus propias necesidades, no lo estabas de pequeña, no lo estás ahora tampoco, y luego ponías las necesidades del adulto por delante de las tuyas. Esto que hace que en la actualidad tú pongas las necesidades de los demás por delante de las tuyas, hasta el punto, por ejemplo, situaciones en las que tú puedes estar agotada y tú te harías una tortilla para cenar y un poquito de pan, pero bueno, me voy a poner aquí a cocinar 2 platos para la cena y dices, en lugar de elegir otra batalla que te tenga en cuenta. Entonces, si tú estás siempre en los demás y leyéndolos y adaptándote, lo que consigues es, bueno, pasar desapercibida, ¿no? Había más probabilidades de que no tuvieras problemas, evitar exponerte, ¿sí? Y entonces ser diana de las miradas de los demás y así evitar el juicio o evitar una agresión directamente. Con lo cual lo que tienes es una sensibilidad adaptativa muy desarrollada al caos. Entonces, como te decía, es agotador, es una hiperconciencia de tu entorno para luego complacer. ¿Y esto qué hace? En el fondo, estás en una respuesta adaptativa al trauma. Entonces, esto lo que estás es en cortisol. O sea, estoy en alerta, no estoy en verdadera relajación. El cortisol siempre allí pues te lleva al agotamiento, a enfermedades, a estrés sostenido, a estados emocionales de tristeza, de ansiedad. ¿Qué puedes hacer? Vale, para empezar, ya este episodio pues ya te dará algunas pistas, ¿no? De decir, empezar a saber leer ese patrón. Lo siguiente es darte cuenta, o sea, desarrollar la capacidad del darte cuenta, ¿vale? De la conciencia en el momento en el que te está pasando. Ese es el primer paso, porque sin el me doy cuenta de que ahora mismo estoy pendiente, leyendo, etcétera, no puedes cambiar nada, ¿sí? Y ese darte cuenta se da más fácilmente si practicas la pausa. Es decir, cada vez que te sientas la compulsión de, bueno, ¿sabes? De me callo, yo qué sé, alargo 2-3 segundos, y en esos 2-3 segundos lo que gano son un tiempo que es muy corto, pero en el fondo puede ser vital para tú tomar otra decisión, ¿no? Es decir, espérate, no voy a reaccionar de forma adaptativa o autoacomodándome a los demás y voy a decir, deja que lo piense, ¿sabes? Porque a lo mejor ya has pensado algún tipo de respuestas, comodín, que digo yo, para decir, bueno, te digo algo mañana, deja que lo piense, no lo he tenido en cuenta, lo tengo que valorar, ¿sí? Y con esto ganas tiempo, por ejemplo. Pero la pausa es muy importante que la practiques para detectar esa compulsión de querer adaptarte a los demás y luego darte cuenta de cuando estás teniendo esa actitud de estoy leyendo a los demás, ¿vale? Yo, por ejemplo, a título personal, a mí me pasó que me empecé a dar cuenta, el ejemplo que daba antes, de que la gente críptica, fuera hombre o mujer, me empecé a dar cuenta de un patrón en mí, ¿no? O sea, si veía a alguien que era, entre comillas, misterioso, pero que, bueno, o sea, al final, a lo mejor es que realmente no tienen, no sé, ¿sabes? Son muy callados, a mí me creaba inseguridad. Pero eso lo vi cuando me empecé a fijar, ¿no? Fotograma a fotograma, a ver, Laura, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no era consciente de que tenía este patrón. Entonces,
me di cuenta que cuando no sabía leer a la otra persona porque era críptica, me esforzaba, estaba como performing, de pronto era como aún más carismática, aún más ocurrente, aún más pendiente del otro, y me di cuenta de que tenía esta tendencia con la práctica de la pausa. Dije, no lo voy a hacer. Claro, me quedé como, pues ahora no sé cómo proceder, y está bien, me quedo en ese no sé cómo proceder, aún no lo sé. Y empecé a darme cuenta en esa pausa y en el no voy a entrar en la compulsión de ser la más enrollada o la que se preocupa o la que va hacia la otra persona, y me empecé a observar qué me movía, para qué hacía todo eso, esa inversión de energía en eso, y me di cuenta entonces que en realidad lo que me movía era miedo. Como no sé lo que estás pensando, a mí me creas inseguridad, y esa performance que te hago al final es para sacar de ti información, o sea, entiéndeme, no por la boquilla, a lo mejor es una sonrisa, una actitud más abierta, yo qué sé, cosas más a nivel lenguaje no verbal, ¿sabes? Esas cosas que percibimos de lenguaje no verbal, para saber leer que, vale, hay sintonía, estás en mi equipo, no hay juicio, ¿sabes? En los casos más extremos me llevaba a intentar ser amiga de quien era directamente borde conmigo, ¿me explico? De decir, bueno, Laura, o sea, es que no se ha ganado esa persona tu amabilidad. O sea, que alguien sea así de altivo o que alguien sea así de altivo o prepotente es una clara señal. O sea, esto no nos pone más, ¿vale? Pero en los casos más extremos en el pasado yo hacía esto, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Ahora me doy cuenta y bueno, digo, pues no lo sé leer. Y yo incluso cuando esa persona no me da seguridad, ahora lo que me pasa es que pienso, entonces no me parece una persona segura con quien vincularme, y por lo tanto no me interesa. No me interesa. Entonces, bueno, ¿no hablas? Pues no hablaremos. ¿Sabes? Y se generan silencios incómodos que antes llenabas tú. Claro, antes llenabas tú, ahora ya no lo llenas porque ya no estás poniendo energía en eso, y a ti te toca sostener esa incomodidad del silencio en la que al final te estás muy a gusto, que se esfuerce el otro, ¿sabes? Es muy interesante, de verdad, luego te ríes. Otra forma de empezar a desarrollar esa conciencia de ese impulso en ti es teniendo la práctica diaria, si puede ser, de el procesamiento emocional. ¿Cómo es esta herramienta? Primero, empiezas con tu cuerpo, decir, ¿qué estoy sintiendo? Siento precipitación, siento un peso aquí, o un nudo en la garganta, o un retortijón en el estómago, o estoy así, estoy apretando la mandíbula. ¿Qué estoy sintiendo? O sea, el cuerpo es la primera puerta de entrada. Vale, pongamos que estoy así. Vale. Entonces, ¿qué estoy sintiendo emocionalmente? Y ahí es cuando dices, bueno, esto es, percibo peligro, me doy cuenta de que estoy en alerta, de preparado, listo ya, porque lo que percibo es peligro, y por lo tanto estoy como en miedo, en alerta, ¿sabes? Vale. ¿Y qué es lo que estás pensando, o qué se está dando, o qué acaba de pasar para que yo esté así? Y a lo mejor es cuando me doy cuenta de que es que estoy hablando con alguien que realmente me transmite esa sensación de peligro, ¿sabes? O a lo mejor siento tristeza y no entiendo por qué estoy triste y no quiero estar triste, pero es que a lo mejor hace 3 horas has tenido una conversación con alguien y una parte de ti entiende que eso que esperabas que pasara con esa persona no se va a dar, y estás llorando ya esa pérdida que estás anticipando. ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces, con esta herramienta, que es la de empiezo por el cuerpo, luego me pregunto qué es lo que estoy sintiendo emocionalmente, y luego me pregunto qué ha pasado o qué estoy pensando, te das sentido a ti, te empiezas a conectar a ti, estás centrada en ti, no estás centrada en los de fuera, ¿sabes? Esto, conforme lo vayas practicando, la herramienta puede ser más elaborada, pero estos los 3 pasos básicos. Pues conforme la vas practicando, vas desarrollando la capacidad de estar en un entorno y darte cuenta en directo, no a casa cuando ya ha terminado el día, ¿no? Puedes estar en un entorno y decir, en una reunión, y darte cuenta que sientes una presión aquí, que lo que estás sintiendo es ansiedad, y si miras y por qué estoy sintiendo ansiedad, es porque, yo qué sé, hay una amiga que siempre te hablaba
y resulta que ahora pues no te está hablando mucho, ¿sabes? O pusiste, ¿no? Y de nuevo, desarrollas esa conciencia de ti misma y es como consigues llevar de tener el foco en los demás a tener el foco en ti y ocuparte de ti, porque luego de esta herramienta sale información, o sea, la herramienta no acaba aquí, es qué me pasa a mí, qué necesito y luego irías a solucionar o darte lo que necesitas, ¿vale? En fin, estas son solo algunas ideas, ejercicios, prácticas que puedes utilizar. De nuevo, el primer paso es darte cuenta de que seguramente esa amabilidad y ese trato fácil y demás no es tanto tu personalidad, sino como un mecanismo adaptativo que arrastras desde pequeña, porque la verdadera generosidad, de esto hablo más en un podcast donde creo que se llama ¿Eres generosa o en realidad te estás controlando? Va sobre esto. Va muy de la mano con este episodio. Entonces, hablo de que, entre otras cosas, la generosidad verdadera viene de lo que te sobra, ¿entiendes? La generosidad no es yo doy un dinero que a mí me hace falta, yo doy un tiempo que yo no tengo, que lo necesito yo doy, ¿sabes? Esto es martirio, esto es sacrificio y eso ya lo hizo Jesucristo y no hace falta que lo haga nadie más, ¿vale? Y en realidad lo que mueve el martirio es una forma de manipulación, de a ver si recibo a cambio algo, ¿sí? La verdadera generosidad es te doy un tiempo que yo sé que puedo darte porque verdaderamente me sobra, entre comillas, ¿no? O tengo energía para darte. Si no tengo energía, voy a estar en déficit y siempre voy a ver a esa persona a quien le di esa energía o dinero o tiempo como, con la sensación de que me debe algo, ¿sabes? Después de lo que yo he hecho, ¿me explico? Y ahí no estamos en verdadera generosidad. De nuevo, mira ese episodio porque no triunfo mucho. Siempre tengo episodios que pienso, es que la gente lo que necesita es esto. Pero como no tienen títulos así como más comerciales, pues la gente piensa que no, esto no va conmigo, cuando en realidad son temas que van con todo el mundo, son relevantes para todo el mundo. En fin, no me enrollo más. De nuevo, si quieres trabajar conmigo, tienes toda la información en mi web, laurarribas.com. Ahí también encontrarás todos los recursos, el test de codependencia sobrefuncional, mi curso gratuito sobre romper el patrón. Y nos vemos en el próximo episodio.